Buen día a todas, todos y todes. Mi nombre es José Ángel Bazán, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Buen día, mi nombre es Bernardo Luis, soy estudiante de Política y Administración Pública. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ochoa y estudio Política y Administración Pública. Y nos alegra mucho poderles dar la bienvenida a este nuevo episodio especial del podcast de PAP Pregunta. El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Maldonado, quien es un doctor en estudios sociales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, además de licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. El día de hoy, con motivo especial del evento que se aproxima, vamos a discutir un poco sobre las dinámicas de opinión pública con el doctor. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, José Ángel. Pues bueno, está de más decirlo, hace poco comenzamos con las temporadas electorales, ¿no? Las campañas ya han comenzado y una pregunta que en realidad se encuentra en la cabeza de todos, pues es ¿cómo afectan estas campañas en la cuestión de opinión pública? Vaya, está de más decirlo, pero en esencia eso es lo que quieren los partidos afectar. Además de esto, estamos ahora en unas elecciones un tanto especiales, en medida de que, según algunos politólogos, en realidad ya estamos hablando de elecciones en cierta medida democráticas. Ahora me gustaría preguntarle a usted, doctor, ¿se podría hablar de la politización como un efecto del paso a la democracia? Bien, quizá, a ver, de entrada, creo que vale la pena empezar por qué entendemos o qué significa politización, y en ese sentido, politización es el acto de politizar. Y ahí hay dos acepciones o dos definiciones principales, pueden ser controvertidas, pero creo que por lo menos en esto hay algún acuerdo. Y de hecho, si ustedes simplemente entran a la definición que da la Real Academia Española de politizar, se van a dar idea de esto. Una, dice el diccionario, es que es inculcar a alguien una formación o conciencia política. Y la otra definición es dar una orientación o contenido político a acciones, pensamientos que corrientemente no lo tienen. Dicho así, hay, digamos, una definición o una acepción positiva que es involucrar, movilizar, participar en términos políticos. Algo que no lo tiene se vuelve, digamos, político, y en particular en este sentido, pues que los individuos se involucren, que participen y sobre todo que estén interesados. Lo otro, a lo mejor, digamos, lo que yo llamaría una excepción más negativa es en ámbitos que no son normalmente políticos o principalmente partidistas, entonces hay una discusión que se vuelve política, es decir, pensemos en términos simplemente de administración pública, es decir, la ejecución de las políticas públicas, el día a día de la administración pública requiere, digamos, buena parte de neutralidad. Cuando la discusión y el conflicto político partidista entra en este ámbito, entonces decidimos que un asunto se politiza. O, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo no solamente en este país, pero en varios, o sea, cosas muy que deberían ser que son en naturaleza neutrales, como la tecnología o como la ciencia, se vuelven una discusión política. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, digamos, hay diría, una acepción positiva y una acepción negativa. Ahora, en términos de la acepción o la definición más positiva, es decir, si la democracia, un cambio de régimen o el establecimiento de un régimen produce o no que los individuos se politicen, que la sociedad se politice. Y simplemente para el caso de México, déjenme mostrarles y comentarles algunos datos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, donde yo estoy poniendo desde 1995 hasta 2018, la suma de la misma respuesta que se ha hecho tanto en el Latinobarómetro como en la puedo decir qué tan interesado usted está en la política o qué tanto le interesa a usted a la política. En las líneas azules están la suma de aquellos que dijeron mucho o algo, y en las líneas rojas aquellos que dijeron poco o nada. Es decir, hay un grupo de individuos que están interesados y un grupo de individuos que están desinteresados. Como podemos ver en esta gráfica, no hay de entrada estabilidad en esto, y que en realidad el grado de interés o de desinterés ha ido variando. Fíjense, por ejemplo, en el inicio, entre 1995 y hasta la elección de 2000, hay
alguna tendencia de incremento en el interés, aunque mayoritariamente siempre hay un desinterés. Pero digamos, llegados a ese punto en 2000, donde por distintas definiciones o por distintos registros, México ahora sí, nadie pone en duda que sea un régimen democrático, a partir de ese momento, fíjense, hasta la elección de 2006 se mantiene un nivel elevado, es decir, por lo menos los primeros años de la democracia en México sí politizaron a la sociedad, es decir, sí hicieron mucho más grande el interés, aunque el desinterés sigue siendo mayoritario. Sin embargo, vean, después de la elección de 2000 hasta la de 2012, cómo en realidad ocurre el opuesto, y más bien el interés va bajando, es decir, en los primeros años, en los primeros años de esta democracia hay un interés por lo público, por lo político, pero después, y sobre todo después del conflicto de 2006 y ese gobierno de Felipe Calderón, vemos en realidad que hay un muy importante decrecimiento del interés, es decir, y esto es la normalidad o ciertos conflictos democráticos en realidad alejan a los individuos de lo que debe ser la política. Es decir, vean ustedes qué pasa por lo menos en 2005, que es el año más grande, de 50% de interés, bajamos a menos de 20% en 2012. O sea, en 5 años perdimos muchísimo en interés. Y luego, conforme, digamos, hay un crecimiento hacia 2011, 2012, cercano al 35%, y ahí hay cierta estabilización en términos de que hay solo un tercio de individuos que dicen estar interesados por lo menos hasta la elección de 2018. Es decir, la democracia en el inicio politizó, interesó a los individuos, después, digamos, con los siguientes años hubo un decrecimiento y luego yo creo que hay una cierta estabilización, una normalización del interés o la politización. Eso en términos positivos. Luego hay otra dimensión que es la negativa, que tantas cosas se politizaron que no debían haberse politizado. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿usted considera que la politización es sana para la democracia? Bueno, voy a decir que depende, y depende básicamente de la definición, no solamente de politización, sino depende de la definición de democracia. Es decir, si nosotros partimos de una definición más sustantiva o máxima, es decir, con muchos elementos en términos de la democracia, es decir, que nos gustaría que fuese este régimen político, que implica normalmente que los ciudadanos estén interesados, tengan conocimiento, participen y se movilicen, digamos, para formar parte del ámbito público. En esa definición de democracia, claramente la politización es sana, está positiva, ¿no? Que los individuos entren. Es casi un supuesto para el funcionamiento de este tipo de democracia que la sociedad esté politizada o medianamente politizada. En cambio, en una definición mínima o procedimental, es decir, donde la democracia implica algunas instituciones y procedimientos y reglas, en esta concepción no es tan sano, es decir, está puesto todo el andamiaje institucional para que los individuos participan cuando tienen que participar, básicamente en las elecciones. Pero cuando los individuos participan y están politizados más allá de las elecciones o de eventos muy concretos como algunas protestas o como solicitudes concretas a políticos o funcionarios, cuando digamos se desborda más allá de los mecanismos institucionales, entonces en esta definición no es sana. Ahora, si miramos a la definición más negativa, es decir, donde la politización es tener una discusión político-partidista sobre algo que no lo tiene, tampoco ahí es sano para la propia democracia porque se están contaminando ámbitos donde no debería haber una discusión amplia y eso aumenta sobre todo las separaciones, las divisiones y el número de conflictos dentro de la sociedad. Es decir, un régimen político hay 3 o 4 ámbitos donde siempre va a haber, o sea, quiénes van a gobernarnos, cómo nos tienen que gobernar, cómo son las políticas públicas, cómo se evalúan, digamos, por ahí, es normal. Pero si entramos a cómo debe ser la ciencia, cómo debe ser el tratamiento en términos, por ejemplo, relacionado con o religión o en términos de discriminación, digamos, eso desborda las capacidades, por lo menos institucionales, de la democracia. Doctor,
Pasando a otro punto, nos interesa mucho, usted hablaba de la politización, ¿no? La acción de politizar, y nos gustaría hacer énfasis en la polarización. ¿Qué diferencias, qué similitudes podemos encontrar? Porque las elecciones rumbo al 6 de junio de 2021 tenemos esta preocupación. Muchos politólogos hablan acerca de la polarización. Entonces, verdaderamente se puede hablar sobre polarización? ¿Qué efecto tiene este fenómeno en el funcionamiento de las instituciones y cuál es la diferencia entre politización y polarización? Vale, muy bien, gracias por la pregunta. A ver, polarización es otra cosa, es decir, la polarización, piensen, o sea, polarización es el efecto en donde las opiniones, los comportamientos y las actitudes de los actores políticos, y en ese sentido tanto los políticos, los partidos como los propios ciudadanos se empiezan a colocar en los polos, en distintas dimensiones. Es decir, piensen ustedes que hay una dimensión de competencia en términos ideológicos, muy normal en términos de izquierda o de derecha, pero puede haber también una dimensión en términos más liberales o más conservadores, o una dimensión de competencia en términos, si nosotros quisiéramos políticas más estatistas o más términos de privatización, ¿ok? O sea, siempre hay dimensiones en términos de la discusión política o la participación de, por ejemplo, también una dimensión mucho más racial, si uno es mucho más, digamos, cerrado a ciertos grupos y uno es como mucho más abierto a ciertos grupos, ¿ok? La polarización lo que implica es que en realidad las opiniones y el comportamiento y las actitudes de las personas empiezan a ir hacia los polos, hacia los extremos. Entonces, la polarización es precisamente en donde hay un efecto en donde se empieza a ir todo este comportamiento de actitudes hacia los polos. Principalmente se ha estudiado en términos de polarización ideológica, es decir, donde vemos que empiezan a aparecer opciones políticas, candidatos y opiniones que van más hacia la izquierda y hacia la derecha y también hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha, ¿ok? Pero eso puede ocurrir en distintos ámbitos. Eso suele, digamos, llamarse polarización ideológica. Y luego hay digamos, otro fenómeno que es más el de la polarización afectiva, donde ahí resulta que esta posición en términos ideológicos puede incluso contaminar y volver afectiva la polarización en otros ámbitos. Es decir, casi que la posición ideológico-partidista explica cómo uno se ubica en términos de la relación Estado-sociedad, en términos de la relación entre distintos grupos étnicos o religiosos, en términos de incluso cómo se tiene que llevar a cabo la producción y las consecuencias que tiene de la ciencia. Es decir, resulta que también hay, como en la politización, una contaminación de un ámbito sobre el otro. Digamos, eso en términos de la politización. Y simplemente déjenme mostrarles otra gráfica en donde simplemente si los individuos, y este es trabajo que lo ha hecho muy bien, que es Alejandro Moreno, si los individuos se sienten, se sienten politizados o no. Como ustedes ven, te alcanzan a ver la gráfica, ¿no? Simplemente una pregunta hace un par de meses, ¿cuánta polarización política diría usted que actualmente hay en México? Fíjense que el 28% dijo que mucha, es decir, digamos, es algo que es muy percibido dentro de la sociedad. Después hay un 36% que dice algo. En cambio, solo 14% dice poca y 4% dice nada. Es decir, que esta situación en donde uno tiene que ubicarse en los polos tiene esta consecuencia, y la otra consecuencia importante es que entonces desaparece la posibilidad de un centro o de posiciones moderadas. Y lo pongo así porque, digamos, la segunda pregunta es cuál es el efecto de esto en términos de las instituciones, ¿vale? Piensen que la democracia, ok, es un régimen que se caracteriza donde unos partidos políticos ganan y otros pierden, ok, y que lo que hace en realidad la democracia es ser un mecanismo para la resolución de los conflictos de manera pacífica. O sea, lo que hacen las instituciones democráticas, los procedimientos democráticos es estructurar el conflicto, es decir dónde están los incentivos y los límites, y en esto estoy pensando en el trabajo que ha hecho el profesor Adam Przeworski.
él lo pone en ese sentido. Es decir, uno es, se estructuran los conflictos. Además, la democracia lo que hace es absorber incluso los conflictos. Es decir, en los distintos ámbitos donde la sociedad no se puede poner de acuerdo, se utiliza el procedimiento democrático precisamente para absorber el conflicto y que se resuelva precisamente dadas estas reglas que establecen límites y que establecen posibilidades para la propia competencia. Y la otra es que incluso regulan y pueden resolver el propio conflicto, ¿ok? Ahora, ¿cómo ocurre esta resolución democrática de los conflictos? Uno, es necesario que haya puntos de acuerdo, ¿ok? Y si tanto los políticos como los ciudadanos están polarizados, en realidad el espacio donde pueden ponerse de acuerdo se va reduciendo o incluso puede desaparecer, ¿ok? La segunda condición para que se resuelvan los conflictos es que además se necesita que lo que pierden, porque recuerden, la democracia implica que unos pierden y otros ganan, ¿ok? En ese sentido, piensen que los conflictos se resuelven cuando el que pierde no pierde demasiado, ¿ok? O digamos, su posición no es, digamos, no está tan interesado en el asunto en el cual se pierde. La polarización, de nuevo, lo que produce es que importe mucho cuánto uno pierde, incluso dentro de la competencia democrática. Y por último, tiene que ver cómo se resuelven los conflictos cuando en realidad un conflicto se mantiene en su ámbito digamos, de discusión, y la polarización implica que no solamente es que la discusión partidista se mueve hacia otros ámbitos de discusión. Entonces, los ciudadanos no tienen un punto de acuerdo, ¿ok? Y los políticos no tienen un punto de acuerdo. O sea, además, lo que pierden en realidad puede ser muy valioso. Y las discusiones sobre los ámbitos están contaminadas hacia los otros. Estas instituciones, procedimientos y mecanismos democráticos se vuelven muy difíciles, es decir, se hace más difícil que la democracia sea esa, resolver conflictos y de manera pacífica. Muchas gracias, doctor. Pensando un poco más allá de las preguntas que le habíamos planteado originalmente y llevando un poco la cuestión abstracta a la realidad, ¿usted consideraría que estos puntos de acuerdo entre los partidos han desaparecido o han pasado a un segundo plano? Yo creo que sí. Uno de los efectos o de las, digamos, fenómenos que están ocurriendo en el país y que llevan ocurriendo varios años es que están desapareciendo los puntos de moderados y los puntos en donde se pueden generar acuerdos. Es decir, hay una situación en donde el que gana o el que gana tiene que ganarlo todo. Digo, no solamente tiene que ver con el diseño, obviamente, presidencial, ¿ok? Sino incluso el diseño de cómo funciona esa democracia. O sea, quien gana quiere ganarlo todo, quiere ganarlo absolutamente todo, pero quien pierde parece ser que pierde y pierde todo. O sea, recordemos, otra, digamos, característica de la democracia tiene que ver, lo hemos platicado en clases, no solamente que exista, digamos, una incertidumbre ex ante, es decir, antes de las propias elecciones, sino además certidumbre ex post, es decir, que una vez que hay elecciones, se va a poder gobernar, pero además donde la oposición tiene las posibilidades para poder ganar. Y el asunto es donde si quien gana, gana todo, y quien pierde, pierde todo, y además no puede volverlo a ganar, obviamente que no hay posibilidades para para resolución de conflictos y para mantenerse incluso en términos de una convivencia democrática. Claro. Y pues bueno, ya estamos un poco entrados a esta discusión. ¿Usted diría, o más bien, usted cómo describiría el efecto que ha tenido en este caso la desaparición, la desaparición de estos puntos en común entre los partidos? Es decir, este efecto de esta creciente polarización en los resultados electorales de las elecciones anteriores, del 2018, y en todo caso, ¿qué efecto probablemente podría tener este año? Nada más como un pequeño comentario, creo que hace un par de días salió una encuesta de El Financiero en la cual la población en general calificaba su opinión sobre los partidos políticos. Me parece que el único partido que tenía una opinión positiva en lo general era Morena, creo que llevaba 20 puntos. En ¿Sí? contraste, PAN, PRI, PRD estaban como 50 puntos debajo. Exactamente. Déjame mantener un poco, ese dato es muy importante para lo que voy a decir ahora. Es decir, veamos si efectivamente está polarizado o no está polarizado el propio electorado, ¿ok? Y ahí déjenme mostrarles un par
de datos adicionales. Fíjense, y esta gráfica, perdonen, está, ahora sí, creo que la puedo presentar. Ahora sí, esta gráfica es, lo que estoy mostrando acá es entre aquellos individuos, entre los individuos cuyo partido ganó, ¿ok? ¿Cuál es la distribución ideológica? Es decir, vemos aquí los datos, los estoy mostrando, y este es de un libro coordinado por Alejandro Moreno, que apareció hace un par de años, donde incluso yo participé, de si ya más se puede consultar en internet, pero vean, este dato creo que es importante por lo último que tú acabas de mencionar, José Ángel. Es decir, en 2000 aquellos que votaron por la coalición del PAN, ¿ok? Esos vean cómo de la izquierda, en el centro y la derecha, es muy igual ese porcentaje. Es decir, entre aquellos que, digamos, ganaron, el 36% se consideraba de izquierda, el 37% de derecha y hay un centro. Después, para 2006, que es cuando empieza mucho más, obviamente, este conflicto, entre incluso, vean, entre aquellos que votaron por Calderón, ahí empieza a modificarse el asunto y resulta que el 61% de aquellos que votaron por el ganador se consideran de derecha y en cambio eso va disminuyendo hasta 14% de izquierda. Después vean que para 2012, ¿ok? Aquellos que votaron por la coalición del PRI por Peña Nieto, el 66% se vuelve a considerar de derecha, es decir, que los ganadores están claramente identificados en uno de los dos polos. Y este efecto se vuelve a ver, ¿ok? En la elección de 2018, porque vean esta gráfica y aquí cambia completamente. Aquí es el 61% de los que se consideran de izquierda que votaron por el candidato ganador y el 13% solamente se considera de derecha. Es decir, que la dimensión ideológica jala la propia competencia. Y además eso tiene que ver con otro elemento y también una cosa que publicó no hace mucho Alejandro Moreno. Vean cuál es la entre la aprobación presidencial, ¿ok? Los 2 primeros años de gobierno y cuál es la diferencia ideológica. Fíjense, al inicio está Vicente Fox y si se fijan los porcentajes son bastante similares entre aquellos que aprueban y desaprueban, por lo menos en la izquierda y en la izquierda y el centro izquierda. En el centro se empieza a ampliar favoreciendo más hacia la derecha, es decir, aquellos de derecha, centro derecha y derecha, el 60% tiene una aprobación. Después vean a Felipe Calderón, de nuevo las posiciones de izquierda y centro izquierda menores al 50% y empieza a aumentar en términos conforme se va moviendo hacia el centro derecha y derecha, va aumentando hasta el 70%, pero digamos no son absolutamente diferentes. Pues con Peña Nieto vean cómo hay una vuelta y sobre todo lo que ocurre es que la izquierda entonces empieza a hacer esas diferencias, es decir, aquellos que se consideran de izquierda o centro izquierda, ahí es el 67% que desaprueban la gestión. En cambio, el centro, el 60% desaprueba y más bien los que están aprobando, incluso los que se ubican a la derecha, el 71%. Vean cómo está López Obrador. Es decir, aquellos que se consideran de izquierda o de centro izquierda es 95 u 80% de aprobación en esas posiciones ideológicas. En cambio, la posición ideológica de centro derecha y de derecha, el 70% o el 88% desaprueba la gestión de López Obrador. Es decir, esto está, si se fijan simplemente, aunque al inicio con Fox y con Calderón no había tan desproporcionadas estas diferencias de la aprobación en términos ideológicos, con Peña Nieto y sobre todo con López Obrador, eso se va abriendo, ¿ok? Es decir, que el espacio, o sea, que la aprobación y explica mucho incluso de por qué la aprobación por López Obrador es tan grande y además no está relacionada en realidad con las dimensiones de gestión, porque además así, digamos, como apareció este dato sobre, lo dices muy bien, sobre la opinión de los partidos políticos, Morena se ha mantenido con una muy buena opinión mayoritaria y en cambio los partidos de oposición se han mantenido con una opinión mayoritariamente desfavorable, tiene que ver con esto. No se está dejando espacio para las opciones moderadas, con la consecuencia además de que es muy caro estar en la oposición o estar en la disidencia, ¿ok? Porque precisamente se está, digamos, polarizando el asunto. O sea, no es para nada gratuito que en realidad la competencia política vaya hoy día en coaliciones. Ir solo ante esta situación es muy costoso y es casi imposible.
Y lo último que iba a decir, piensen que en la aprobación, o sea, mucha gente se ha preguntado, digo, no solamente lo que acaba de decir, sino por qué la aprobación incluso del presidente es tan grande, ¿ok? Cuando uno mira la aprobación en ámbitos como la educación, la corrupción, la salud, obviamente, o la seguridad, ahí está en realidad desaprobado el gobierno, pero sí, porque está disociado de eso. O sea, la polarización le permite al presidente y al gobierno desasociar en realidad cómo se comporta de ámbitos concretos y más bien está asociado con la imagen de López Obrador y con posiciones ideológicas que no son los ámbitos en donde debería hacerlo. ¿Me explicó? Pues, bueno, muchas gracias, doctor, por su interesante participación. Y en ese sentido, considerando que la población ya está más polarizada en una línea ideológica incluso, ¿qué efectos usted podría ver para los resultados, para las elecciones que se están desarrollando en este momento, para las elecciones de 2021? Ok, yo creo que con lo que acabamos de ver hay dos o tres cosas que comentar. Pensemos de entrada en la definición positiva de la politización. Ahí hay más de 60%, por lo menos en la última medición esta de 2018, pero no creo que se haya movido demasiado en los dos últimos. Dos terceras partes de la población que no dice que no está nada interesado o poco interesado, lo cual ¿Puede es, repetir eso último, perdón? claro, Creo que trabó. no te preocupes. ¿Quieres que empiece con toda la pregunta? Digo, con toda la respuesta. No, solamente esa última parte fue lo que se Ok. trabó. Lo que decía es, tres cosas. Uno, pensando en la definición o a partir de la definición positiva de politización, el asunto no es nada positivo, porque más del 60% de la población dice que está poco o nada interesada en la política. Y el asunto es que el interés en la política suele ser un factor decisivo para que los individuos vayan a votar. Es decir, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Con que a lo mejor hay un montón de abstencionismo en realidad en esta elección, aunque es una elección poco regular a elecciones intermedias, ¿vale? Es decir, el hecho de la coordinación y de tener los calendarios electorales en el mismo tiempo, yo creo que es una cosa que, digamos, una situación que no habíamos visto antes porque las elecciones intermedias convocaban a muchas menos personas. Yo creo que lo que vamos a tener es que a nivel nacional bajará la participación, tendremos más abstencionismo, salvo en aquellos sitios donde digamos, no solamente donde se está compitiendo por ámbitos locales como las diputaciones estatales o las gubernaturas, sino en realidad donde hay competencia, pero no creo que haya ningún asunto parejo. Ese por un lado, es decir, a lo mejor nos enfrentamos con mucho abstencionismo. Segundo, que a partir de la politización definida en términos negativos, es decir, donde la política entra en ámbitos donde no tendría que serlo, yo creo que ahí es donde sí está asociada la politización con la polarización. Es decir, la polarización, ponerse en los polos, lleva no solamente que no haya posiciones intermedias, sino que en realidad casi que obliga a los individuos, tanto a los políticos como a los y las ciudadanas, a tenerse que ubicar en alguno de esos espectros, ¿ok? Y entonces la polarización lo que provoca es una politización en términos negativos, pero con el asunto de que no hay posiciones moderadas, uno tiene que ubicarse en alguno de los extremos y se puede llegar a pocos acuerdos. Es decir, que seguramente en algunos ámbitos, sobre todo locales, veremos mucha tensión dentro de la competencia. De hecho, ya lo estamos viendo también en el ámbito federal, es decir, no es para nada, digamos, gratuito o inexplicable desde esta posición ver el comportamiento incluso del presidente. Lo que él tiene que hacer es politizar y lo que está haciendo es polarizar, porque eso maximiza la posición del propio gobierno y disminuye las posibilidades para para, digamos, las opciones más plurales. Ayer escuchaba un dato muy interesante de Javier Márquez, donde él decía, por ejemplo, la posición de los partidos pequeños y cuál es el resultado en realidad que le conviene en términos de la Cámara de Diputados a Morena y a su coalición. Lo que él decía, tiene que ver precisamente con eso, es decir, donde las opciones más plurales y que no están en los polos son conflictivas, es lo siguiente. Él decía,
lo que a Morena le conviene para mantener y conseguir la mayoría y la mayoría calificada es que los partidos más pequeños, los 3 o 4 más pequeños, en realidad alcancen casi el 3% de la votación, ¿ok? De tal manera que jalen muy buena parte, digamos, de los resultados electorales de las menos personas que van a votar, ¿ok? Pero que no alcancen el registro, con lo cual, digamos, todas esas posibles curules que obtendrían los pequeños, y haríamos un asunto mucho más plural, teóricamente, los ganaría Morena. El problema sería cuando en realidad estos pequeños sí no solamente obtuvieran, superasen el umbral, sino que sí obtengan curules. Eso le resta, en realidad, curules a las que podría tener Morena y sus aliados. ¿Qué es lo que está haciendo el propio gobierno en términos compresivos y racionales? Es precisamente establecer esta situación, o sea, maximizar esa posición, decir, hacer muy costoso a aquellos que están no digamos, dentro o cercano a Morena y cercano o no al propio presidente, porque al final le va a dar pues buenas ganancias electorales, ¿ok? Y entonces, donde solamente hay ganancias electorales, es otra vez politizar un asunto, porque todo lo demás, la vacunación, la economía, la seguridad, se lee en términos políticos y partidistas, y entonces no hay manera de encontrar una solución. Digamos, yo creo que eso es lo que explica a lo que nos vamos a enfrentar en las elecciones de menos de 60 días. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido una participación muy interesante. Y ahora, un poco antes de concluir, nos gustaría preguntarle qué pregunta nos hace falta postularnos en este sentido, ya sea sobre la politización o la polarización que está afectando antes de las elecciones. Dos cosas. En términos de la politización, creo que, y no he visto trabajos ni está en la discusión pública, ¿ok? O sea, trabajos académicos y dentro de la discusión que ocurre en los medios de comunicación y en las conversaciones, es por qué los individuos están tan despolitizados en términos positivos o tan desinteresados y cómo podríamos modificar eso. Y la otra pregunta que creo que vale la pena es cómo despolarizar en realidad a la sociedad y cómo hacer menos costoso las posiciones moderadas o las posiciones intermedias que van a hacer funcionar al propio régimen democrático en México. ¿Qué sería deseable? Ciudadanos que participen más y que además tengan posiciones más moderadas donde se pueda llegar a acuerdos institucionales, acuerdos programáticos, acuerdos, no diré ideológicos porque esa es otra dimensión, pero donde, digamos, hay soluciones frente a un montón de problemas que tiene este país. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a la audiencia por acompañarnos en este episodio especial de CEPAP Pregunta. Es un placer poder conversar con usted y además conocer un poco más sobre este tema que ha abundado en general en la discusión pública mexicana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo podcast de CEPAP Pregunta y en los siguientes eventos que realicemos.